Hola, soy Daniel Vidal, paleobiólogo de saurópodos. Hola, soy Paco Gasco, paleohistólogo y paleodivulgador. Soy Carlos de Miguel y trabajo con reptiles marinos del Triásico. Y esto es... ¡Dino Busters! Ah, y que sepáis que tenemos un podcast. Pero si ya lo saben, que somos todos famosos, Tron. Noticias. Bien, pues... ¿Y qué tenemos? ¿Qué novedades nos trae este mes la paleontología? Vamos a ir a por ellas. Vale, pues si queréis empezamos con tres cositas que no son paleontología pura y dura. Vale, y así luego ya entramos en Y la luego materia. entramos en la paleontología... hardcore. Del tirón. Muy bien. ¡Hoy! ¿Dónde está? ¿La tengo? ¿Has perdido las noticias? Aquí. Que amigo. tenemos guión. Claro. Perdona, me tapamos a Paco un momento. Tenemos guión y dibujitos de Carlos. Vale, vamos aquí. Bueno, nuestra primera noticia es, Sí. por supuesto, lo sabréis ya todos, el lanzamiento del tercer y último, por el momento, Libro. libro de la saga Jurásico Total, escrito por este señor de aquí y Saracano. Sí. Más bien Saracano y este señor de aquí, o este señor de aquí Saracano. Siempre vas a adelante. Por apellido. No sé. Que no, mira, Pues sí, ha salido el tercer volumen por fin. Es, como has dicho, el último de momento. No hay planes de hacer más. Siempre que me preguntan por qué, digo lo mismo. Está en manos de los lectores. Si de repente esto gusta un montón y la gente empieza a leerlo y la gente empieza a demandar un cuarto o incluso otra nueva trilogía, pues nosotros encantados de escribir más. Tenemos miles de ideas. Bueno, igual miles no, pero tenemos muchas ideas de aventuras que pueden ocurrir tanto en este mundo de Pangea como a los protagonistas en general y nos encantaría compartirlas, pero claro, tiene que haber una demanda para que se puedan hacer más libros. En cualquier caso, pues eso, acaba de salir de Niños a Héroes, que yo considero que es de los tres el libro que más he disfrutado escribiéndolo, en el que más leña al fuego le hemos echado. Yo creo que nos hemos quedado muy a gusto metiendo un montón de cosas y referencias toda la filetada en el asador, ¿no? Totalmente. Así que yo espero que guste mucho. Yo coincido en que es el más guay. No de escribir, Tú porque yo no he te escrito lo has nada. leído ya. Yo no he escrito nada, pero yo me lo he leído y a mí es el que más me gusta de los tres. Está muy guay. E incluso emotivo. Yo soy una persona de... Cero emotividad. Dura de conmover y aún así hubo algún momentín de decir... Jodidos. Yo incluso habiéndolo escrito y demás, hay veces que releo algunos trocitos y se me encoge el corazoncito. Pues yo me lo compré el otro día y todavía no me lo he podido leer, pero desde luego los otros dos son estupendísimos, a mí me han gustado muchísimo y estoy deseando hincarle el diente. Ya tuitearé sobre ello. Así que, ya sabéis, Total sí. Jurásico Total, de Niños a Héroes, escrito por Saracano, nuestro querido Paco, ilustrado por Nacho Subirats, con esas ilustraciones tan bonitas. Tan maravillosas. Sí, y si queréis que haya más, que después de leer el final, creedme, vais a querer que haya más. Pues sí, compraos 3 ejemplares cada uno. Dejaos el parné en estos libros, difundid la palabra. Sí, difundid la palabra y escribidle por Twitter y por las redes a la editorial diciendo queremos más. Exacto, yo quiero más. Bueno, y después de esta primera publicidad pagada de Dino Busters, pues continuamos con más novedades. ¿Va a hacer más publicidad? ¿A hacer más publicidad? Sí, en este caso a congresos, ¿vale? El 17º Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología, conocido como EGIP. ¡Qué coordinación! ¡Qué bonito! Es eso. Que tiene lugar del 10 al 13 de abril de este año, de 2019, en Evidentemente. Nájera, La Rioja. Que no nerja. ¡Me cago en Dios, Paco! ¡Mente con mi cabeza! Ay, qué maravilla. Y por otro lado, el cuarto International Meeting of Early Researchers in Paleontology. Early Stage Researchers. ¿Y qué he dicho? Early Researchers. Early Pero bueno. Stage Researchers of... El IMERP. Sí, el cuarto IMERP, que tendrá lugar del 11 al 14 de junio en
Cuenca, en la ciudad de Cuenca. Para la De este año persona, también, para la persona o personas que no sepan de qué va esto, son 2 congresos de paleontología enfocados a investigadores en sus primeras etapas, es decir, terminando la carrera, empezando el máster o en los primeros años del doctorado, y a los que se pueden enviar trabajos, en los que se puede presentar por primera vez en un congreso, en un marco recogido con público joven y digamos más distendido quizá que en un congreso más de señores mayores. A ver, en realidad en un congreso de cualquier otro tipo también puedes presentar estos trabajos, pero si eres alguien joven que aún no tiene experiencia, igual te impone hacerlo delante de investigadores consagrados. Así que este tipo de foros son geniales por eso, porque te quitan un poco de presión. Así que... Practica la presentación de tu TFG, de tu TFM. Exacto. Sí, así que si eres un estudiante de carrera, en principio de biología, geología o ambientales, pero de cualquier otra carrera si te llamas, Sí. puedes ir de un estudiante de máster o incluso de doctorado. O bueno, si eres algo más mayor, si quisieras. O si solo quieres ir ahí a cotillear También, sin mandar un y trabajo. claro, y tienes un trabajito que mandar o algo que se te ocurre que pueda ir, o quieres ir allí a verlo. A chusmear. Exacto, o sea, chusmear. simplemente quieres saber en qué trabajan los paleontólogos de este país o por ejemplo, en el caso del IMERP, de más países. Sí. ¿Quieres saber en qué se trabaja en paleontología, en qué trabajan los jóvenes investigadores, aunque tú no te dediques a ello y tienes unos días libres y vas a pasarte, o puedes pasarte cerca de Cuenca o de... Nájera. Muy bien. Y pues ya está, simplemente pues te apuntas y vas y ya está. Además, como son congresos enfocados, dirigidos a investigadores jóvenes, suelen ser muy económicos. Sí, mucho más baratos que los congresos ya organizados por gente en etapas superiores y más considerados serios, aunque en estos congresos hay trabajos normalmente muy buenos también Sí. y muy chulos. 10 de febrero el deadline, la fecha límite para enviar trabajos al EGIP. 15 de febrero. El 15 de febrero para enviar trabajos al IMERP. Recordad. Ambas ya extendidas y por tanto probablemente inaplazables. Así bueno. que queda poquito, pero animamos a quien tenga algo en la recámara que lo mande. Sí. Y ahora ya sí, pues nos vamos a las noticias Ahora ya nos puramente metemos de pleno. paleontológicas. Sí, señor. Es curioso porque en este mes no ha habido tampoco demasiadas noticias centradas exclusivamente en dinosaurios como tal, así que hemos metido un poco popurrí de muchas cosas paleontológicas. Que está bien también, que Sí. siempre somos muy dinosauriocéntricos y está Sí. bien Pero repartido. la primera noticia de ellas sí es sobre Sí que es de dinosaurios. Además estamos muy contentos nosotros porque este es Saurópodos. Sí, saurópodos. Bueno, saurópodos de la formación Tendaguru. Del Eso es. Jurásico Superior de África, de Tanzania en Tanzania. concreto. ¿Cuál es la historia? Por Pues favor. la historia es, Tendaguru son los yacimientos clásicos de Janensk, que se trabajaron a principios del siglo XX, cuando aquello era todavía un protectorado alemán. Antes de la Guerra Mundial se excavaron muchas toneladas de fósiles en unas excavaciones multitudinarias en las que tenían trabajadores locales. ¿Recordáis la famosa excavación de En busca del arca perdida con mogollón de gente trabajando en la excavación, que es lo más raro en una excavación de paleo normal? Pues era eso mismo. Era una auténtica excavación faraónica donde se recuperaron pues Brachiosaurus, ahora Jirafa Titan. Se recuperó también Dicreosaurus, se recuperaron también bichos raros de los que sabemos muy poco, como el Afrosaurus. Y Kentrosaurus. Kentrosaurus también, un estegosaurio muy espinoso, aunque de tamaño medio. Y lo que hay que decir es que también había otros saurópodos de los que se sabía menos, hay menos restos, y estos han sido reevaluados y reestudiados. En concreto son 3 taxones los que vamos a tratar. Tengo 3 piscinas. Ya está. Continúa. El primero es Tendaguria. Tendaguria está representado por unas vértebras anteriores dorsales. Dorsales anteriores, súper tochas, súper masivas, con un centro vertebral enorme Y una espina muy pequeña. Una espina muy cortita. Muy reducida. O sea, muy bajita. Y... Bueno, son unos restos que tradicionalmente se interpretaron como que podían ser de titanosaurios o de titanosauriformes, pero sin embargo este nuevo estudio de Manion lo que revela es que estos restos son probablemente de dinosaurios turiasaurios, es decir, un grupo originalmente descrito a partir de restos de la Comunidad Valenciana y Teruel, aquí en España, y con los que nuestro compañero Francesc Gasco hizo su tesis doctoral.
Y sí, se ha visto que no se cambia el nombre para nada. Sí, Tendaguria sigue Tendaguria llamándose sigue siendo Tendaguria. Tendaguria, pero se ha reclasificado como Turiasauria. Y sin embargo, otro bicho que es Hanenskia, se sigue considerando que Hanenskia es la posición que se le ha dado siempre, que es un eusaurópodo relativamente basal, pero una secuencia caudal, una cola, que Bonaparte hace 20 años refirió a Hanenskia, ya no es Hanenskia, Janenskia realmente, pronunciado correctamente. Mr. Pedante aquí. No es Hanenskia, sino que resulta que no comparte afinidades con este taxón como eusaurópodo muy basal, sino que más probablemente tenga afinidades con los mamenquisaurios y se le ha dado un nuevo nombre, que es Vanveracaudia. Atención al nombre, ¿eh? Vanveracaudia. Wakandacandia. ¿Cómo es? Vanveracaudia forever. Y ya está. Es curioso porque, a modo de inciso, los turiasaurios, que como ya ha comentado Dani, son un grupo que se describió originalmente a partir de material de aquí, de la península ibérica, es un grupo descrito, conocido recientemente, en los últimos 15 años, 20 años, una cosa así. Un grupo de saurópodos relativamente basales, más basal que los típicos brachiosaurios, diplodócidos, camarasaurios, titanosaurios, perdón. Pero es un grupo que está recientemente, o sea, se conoce desde hace poquito tiempo, y entonces, claro, ahora se está empezando a ver, cuando se está empezando a revisar material de saurópodos más o menos basales que se conocía ya de antes, al empezar a revisarlo ahora, de pronto se ve que esos restos empiezan a cuadrar con turiasaurios. Bueno, que antes no sé. Es una cosa que incluso pasó cuando se describió el propio Turiasaurus, ya cambió la clasificación de los Sillasaurios, Claro. de los Sillasaurus, que sobre ser el primero, en principio se clasificó como un diplodocoideo. Al encontrarse Turiasaurus, de repente, pues se ve que son taxones muy parecidos, se meten los datos en la matriz y lo que te sale en el árbol es que de repente los Sillasaurus se sale de los diplodocoideos, se agrupa con Turiasaurus y se quedan como el grupo hermano de los neosaurópodos. Y cuando esto se hizo, también pasó que se empezó a poder completar un poco más el puzzle, se vio que habían dientes por Europa, tanto en Francia como en Inglaterra había dientes muy parecidos a los que se habían encontrado en Turiasaurus, que se tenían también como algo desconocido, se empezó a ver que podían formar parte del mismo grupo y poco a poco pues hay cosas así que estaban un poco como perdidas o por ubicar, que empezó a verse que encajaban perfectamente dentro de este grupo. Y un grupo que tradicionalmente era relativamente recogidito en la península ibérica, quizá Europa aquí, en los 2 últimos años, de repente resulta que también los tenemos en Estados Unidos, Moabosaurus y Mierasaurus. Además, Moabosaurus y Mierasaurus Del en el Cretácico inferior. O sea que aquí solo los encontramos hasta ahora en el Jurásico superior o límite Jurásico-Cretácico y justo en el Cretácico inferior en Norteamérica. Por ahora no tenemos ¿Qué ha pasado aquí? turias en el Cretácico inferior de la península, por lo menos. Por lo menos identificados como tales. Y ahora también tenemos turias en África. Así que va a resultar que había Turiasaurus Turiasaurios por todo el planeta. Lo cual está bien. Así que nada, el próximo taxón chino, lo mismo es de saurópodos, lo mismo es un turia. El próximo taxón chino de nombre impronunciable, seguramente. Qué comentario más racista. No, es un comentario objetivo desde mi perspectiva castellano hablante y de ignorancia total de la lengua hermosa, por otro lado, china. Entonces, pues eso. Pues nada, Un saludo para todos nuestros escuchantes, oyentes. escuchante, bienvenido. Para todos Ni nuestros hao. escuchantes de China. Pues nada, Y eso, bienvenido. bienvenido Vanveracaudia y pasamos a la siguiente piribiri. Sí, pasamos a la siguiente piribiri, que también es de dinos, aunque esta viene como un poquito de retraso. Salió ahora cosa de un par de meses, un mes, 1 o 2 meses, una cosa así. No la comentamos en capítulos anteriores, en programas anteriores, y nos dijeron que si lo podíamos comentar justo como al día siguiente o el mismo día, pero cuando ya hayamos grabado el programa anterior. Sí. Entonces, pues bueno, pues... A veces estas cosas pasan, ¿eh? Que grabas un episodio y de repente te sugieren un tema. O incluso a veces nos ha pasado que grabas un episodio y de repente sale una noticia y dices, ¿por qué? Sí. Que Pues pese a bueno. lo que aquí veis, no somos perfectos. Así que... Aunque lo parezca.
Sí, bueno, sigamos. entonces dijimos que lo comentaríamos, lo comentamos aquí. Es un trabajo que salió eso hace un par de meses, publicado por Francisco Serrano, que es un compañero de Kiko para los amigos. Sí. José Luis Sanz, es decir, el famoso Pepelu, y no sé, Luis Chiappe también, me Sí, parece. señor. Luis Chiappe, el paleontólogo argentino, director del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, Sí, Estados Unidos. Y no sé si hay alguien más metido en el... Sí, artículo. hay algún firmante Bueno, os más. dejaremos la referencia completa, Sí, tanto en la correcto. descripción del vídeo como en el podcast. Sí, y es un trabajo que trata sobre cómo afectó el cambio en las condiciones atmosféricas al vuelo, al origen del vuelo de las aves. Exacto, sí, básicamente pudo haber cambios en composición o densidad de la atmósfera que se pudieran relacionar con momentos clave de la evolución del linaje de las aves. Y la pregunta es, ¿lo hay? Sí, lo hay. ¡Oh! Ilumínanos. Este trabajo establece que hay durante el Jurásico y Cretácico inferior hay dos picos, dos aumentos del nivel de oxígeno atmosférico. Hay dos aumentos en el oxígeno. Uno hace 180 millones de años en el Jurásico inferior y otro hace unos 130 120 millones de años, es decir, en el Cretácico inferior. Y estos dos picos estos picos en el aumento en los niveles de oxígeno de la atmósfera se correlacionan de alguna manera con eso, con el origen y el desarrollo del vuelo. ¿Cómo pasa esto? Primero, en el primer pico, en el que ocurre hace 180 millones de años, aumenta Que sería finales del Jurásico inferior. Sí, correcto. Ocurre un aumento del oxígeno atmosférico y a la vez en ese momento ocurre una disminución del tamaño de las aves. Bueno, no de las aves, sino de los dinosaurios Exacto. ancestros, antecesores de las aves. Se hacen Lo que se llaman parabianos. Sí, Sí. se hacen chiquititos. Parabianos que incluye también pues a trodóntidos, a dromeosaurios, es decir, formas muy basales de trodóntidos y de dromeosaurios, pero que ya estarían ahí, o también los ancestros. Que ya de- divergían Sí, de las más aves. o menos. Se ha calculado que ese es el momento de divergencia, aunque no se han encontrado deinonychosaurios de esa edad. Sí, Pero más o menos tuvo que ocurrir entonces porque en el ni aves Jurásico... de esa edad tampoco. Exacto, pero básicamente en el Jurásico medio ya Sí. te encuentras Archaeopteryx. No, es del, No, es del es superior. del superior, Pero bueno, es más o menos cuando se supone que tiene que ocurrir la Entonces tiene que divergencia. ocurrir antes la divergencia, exacto. Entonces, en ese momento más o menos de divergencia entre el linaje de las aves y el linaje de los trodóntidos y los dromeosaurios y tal, estos ancestros de todos estos dinosaurios se empiezan a hacer pequeñitos, Ujú. reducen su tamaño y a la vez está aumentando el nivel de oxígeno en la atmósfera, lo que implica que tienen más energía disponible ellos, que multiplica de alguna manera su capacidad metabólica. Es decir, más densidad de oxígeno en el aire, más fácil poder quemarlo en tu mitocondria. Sí. Lo cual parece que estaría relacionado, pues, de alguna manera con el vuelo, con el origen del vuelo. El siguiente pico del oxígeno hace 130, 120 millones de años, es decir, ya en el Cretácico inferior, Sí. ocurre con... Aquí ya tenemos los dromeosaurios y los trodóntidos ya por un lado, todavía son formas basales, pero Ya los diversificados. tenemos Sí, ya sí, ya están diversificados, diversificados. y ya tenemos las aves, por otro lado, también bien establecidas. Y en este momento, durante el Cretácico inferior, es cuando ocurre la primera gran diversificación que conozcamos, es cuando ocurre la primera gran diversificación de las aves. De nuevo, coincidiendo con este aumento del oxígeno atmosférico. Y Puede que sea en este momento cuando más o menos empiezan a desplazar a los pterosaurios de pequeño tamaño y se empiezan a quedar con ese nicho. Es posible. Es posible, ¿no? Es posible. Porque a partir de entonces ya la mayoría de pterosaurios que se conocen son como más grandes. Hay de todo, pero... ahí, Sí, ahí- igual ahí este es el está, ahí está principio. Sí. el problema de siempre, que al final los pterosaurios eran pequeños en algún momento de su vida, cuando eran bebés. No, también es verdad. Así Exacto, que- exacto. En algún momento, por algún motivo, desaparecen los pterosaurios pequeños, de adultos. Exacto. Pero siempre hubo pterosaurios pequeños. Siempre, siempre. Claro. Entonces, pues bueno, parece que de esta manera es como se relaciona y cómo pudo afectar de alguna manera estos nuevos, esta enorme cantidad de oxígeno atmosférico, pues pudo ayudar a nivel metabólico a que las aves acabaran de explotar. O sea que Todo eso ahí básicamente del lo que se ve es que hay una correlación, a menos que más o menos coinciden en el tiempo con estos puntos clave, ¿no? Y entonces ahí la duda que puede quedar, porque en Sí. el trabajo no hacen mucho hincapié en ello, es, tenemos dinosaurios no avianos,
de estos grupos de trodóntidos y sobre dromeosaurios. todo de dromeosaurios, que sabemos que aunque no son voladores puros, que decir, Archaeopteryx sí ya va, Sí, pero ya Archaeopteryx hacía ya sabe vuelo batido y tal, ya es un ave, pero dentro de los dromeosaurios, por ejemplo, sabemos que tenemos formas que aunque no son voladoras per se, sí son formas planeadoras. Sí, Al menos planeadoras. huele la tostada. Sí, Por- claro. porque ves Microraptor. cosas como Microraptor con sus pedazo alas Sí. de plumas en los brazos y en las piernas, y dices, este bicho, ¿para qué quería semejantes alerones, no? Claro. Incisillo. Incisillo. Alas en las Flandes. patas traseras, Sí. Sí. que también tiene Archaeopteryx. Sí, también. Que eso- Archaeopteryx en los primeros ejemplares no se veía muy bien, pero luego sí que se... Pero no son tan exageradas, No son Como tan- lo de No, pero, Raptor. pero están más de lo que se pensaba, porque Sí, sí, sí. en la contraplaca del de Berlín, que es la placa, como no tiene el esqueleto, en la que nadie ha hecho puto caso en la vida, Pasaban de... La pobre contraplaca pasaban de ella porque no tenía huesos, ¿no? pues ahí se ven las impresiones de las plumas en las patas traseras. Fin de incisillo. Entonces, eso, cabe preguntarse si estos cambios a nivel atmosférico, a Mm. nivel de oxígeno atmosférico, que empujaron de alguna manera a las aves o les ayudaron de alguna manera Ujú. a levantar el vuelo, Sí. Nunca mejor dicho. pudo haber tenido también algún tipo de relación con esos intentos de vuelo que tuvieron otros dinosaurios no avianos. Los microraptorinos son Cretácico inferior. Son Cretácico inferior. Podrían llegar a coincidir con el segundo pico. Sí, más o menos. Son Cretácico inferior, no sé si Interesante. Jurásico superior. Siempre me lío un poco con dónde están las primeras formas conocidas de dromeosaurios y trodóntidos y tal. Siempre son como Jurásico No, superior, pero- Cretácico Sí, inferior, hay- andan siempre ahí. Y siempre me lío un poco. Sí, porque Caudipteryx es... Yo creo que es posterior. No sé. No, andan no, siempre no. de... Sí, Sí, ahí, sí, ahí. yo creo que todos son. Yo creo que toda la fauna de Liaoning es Cretácico inferior. Pero... Sí, pero hay yacimientos en China que no es Que el son- Liaoning, pero ya. son jurásicos. Sí. Vale. Pero bueno, entonces cabe preguntarse esa duda. Exacto. De todos modos, es una cosa que también la comentábamos antes. El hecho de que coincida el aumento de oxígeno con un grupo de animales lanzándose al aire, yo lo he leído, por ejemplo, también toda la vida mía, que llevo leyendo. Toda una Toda vida. una vida. Lo he leído respecto al carbonífero. El carbonífero es un momento en que la superficie del planeta está llena de árboles, o sea, bueno, de árboles, los grandes bosques del carbonífero que han formado los depósitos de carbón, y por lo tanto también sería un momento de un nivel de oxígeno brutal en la atmósfera, y es el momento en el que también tenemos los primeros registros de insectos voladores. Y de insectos gigantes. Y de insectos gigantes también. Entonces, claro, parece que una vez más, pues, no es que sea algo que te reviente la cabeza por lo novedoso, sino que, quieras que no, si empiezas a buscar un poco, la tostada te la podías oler. Tiene lógica. Y fíjese usted que hablando de las plantas del carbonífero, podemos agarrar y enlazar con otra noticia. Sí, con nuestra siguiente noticia. Es una noticia que ha salido esta semanita, yo creo, o la anterior, que habla sobre que, o el título tal y como nos lo han vendido, Exacto, el título es una cosa y luego Sí. lo que realmente nos lo cuenta. han vendido como que la extinción del Pérmico, es decir, esta gran extinción que ocurrió a finales del Pérmico, antes del inicio del Triásico, donde desapareció el 95% de la vida sobre la faz de la Sí, que Tierra. siempre se ha llamado la gran mortandad, la vida casi se queda allí, estamos aquí de milagro, Dios mío. Pero Pues, como todo el mundo sabe, la vida siempre se abre camino. Pues según un artículo recientemente publicado, se nos ha vendido como que esta gran extinción no afectó a las plantas, a la comunidad vegetal. Terrestre en concreto. Sí, ahora, ¿qué hay de esto? Pues de esto no hay demasiado, porque de hecho si te fijas, Sí. solo leyendo el abstract, el resumen que aparece al principio del artículo, lo que comenta es que no hay evidencias a día de hoy de que las plantas sufrieran esta gran extinción. Pero, ¿por qué no hay evidencias? Porque el artículo habla de un sesgo en el Sí. registro No- fósil nos de queja- plantas. Nos en el quejamos Pérmico. mucho del registro fósil de dinosaurios, pero el registro fósil de vegetales es Exacto, muchísimo, o sea, muchísimo más ponemos, sesgado. si nos ponemos nosotros mismos a pensar en cuántos de los yacimientos que trabajamos habitualmente realmente se hace un esfuerzo por identificar, por ejemplo, polen o restos de microflora, y la mayoría de veces están como en cajitas
esperando a que alguien les eche un vistazo. Además de que las plantas tienen el maldito problema de que no fosilizan enteras, no fosiliza todo el organismo, tienes o troncos por un lado, o hojas por otro, o tienes a veces rastros de raíces, y es imposible atar las tres cosas en muchos ejemplares. Así que el registro de plantas es, desgraciadamente, un auténtico infierno a la hora de interpretarlo. Sí. Infierno en el pérmico. Total que eso, que lo que viene a decirte el artículo es que no tenemos evidencias para separar que realmente haya poca diversidad de plantas en el Triásico, a principios del Triásico, como consecuencia de esta gran extinción, que no pueda deberse a simplemente un sesgo en el registro y un sesgo en el hallazgo de yacimientos en los que haya fósiles de plantas, que no están porque tampoco se han buscado y porque tampoco se han estudiado como debe ser. Lo que dice realmente el artículo, al final, es que hay ausencia de evidencia de extinción en plantas, pero esa ausencia de evidencia de extinción en plantas no es evidencia de la ausencia de la extinción de las plantas. Exacto. Así que nada, de nuevo un caso bastante flagrante de amarillismo, incluido un poco el título del artículo, pero bueno. En cualquier caso, pero ha sido la prensa. Nosotros no somos expertos en botánica ni en paleobotánica, no. Y tampoco nos vamos a detener en esto ni a meter mucho más porque seguramente cualquier cosa que dijéramos sería mal. Vamos, una que burrada. si no hemos metido la pata, la íbamos a meter. Así que, y la pata también. Así que... Así que aquí se queda el tema de las plantas. Bueno, de las plantas no. No, de las plantas no, De las porque plantas vamos no. a pasar a otra, pero también muy por encima, de nuevo, para no meter la pata, que es la publicación de la planta angiosperma, lo que conocemos coloquialmente como plantas con flor. A ver si metes ahora la pata. La angiosperma más antigua conocida. Sí, pero ¿cómo se llama? El nombre. El nombre. El nombre. Es posible que meta la pata porque de nuevo es un nombre chino. Lanza el hechizo. Nanjing. Joder. Me estáis poniendo nerviosos y lo de la esta más. Nanjinganthus dendrostila. Bueno, no tengo criterio para saber si te has equivocado, pero seguro que te has equivocado. La angiosperma más antigua conocida, ¿vale? Del Jurásico inferior de China. ¿Y esto por qué es importante? Porque normalmente se suele contar que las evidencias de plantas con flores y frutos, de angiospermas, están en el Cretácico inferior. De siempre, de toda la vida, al menos cuando estudiábamos, se nos decía que si la evidencia, o sea, que si realmente los primeros fósiles están en el Cretácico inferior, tiene sentido que su aparición fuera un poco anterior. De hecho, una de las primeras angiospermas hasta ahora estaba en las ollas. Sí, Montsechia vitali. Montsechia vitali. Que no se llama Vitali por moi. Pero bueno. Y sin embargo, una vez más voy a volver a usar esta expresión, se olía a la tostada de que tenía que estar su origen antes. ¿Y qué es lo que se ha encontrado exactamente? Pues no, eso simplemente que se han encontrado estas primeras restos de angiospermas, porque además son de muchos ejemplares, de muchos especímenes. Eso siempre está muy bien. Sí, que provienen del Jurásico inferior de China. O sea, es irnos... Han encontrado flores. Es retrasar el Es mucho más. Esto es... de las angiospermas, pues bastante. Dos comentarios muy rápidos. Dos incisillos. No, no son sencillos porque van al caso. El tema de esto, lo que pasa con las flores es un poco lo que pasa con las plumas. Cuando se encuentran organismos o mucho más antiguos o mucho más primitivos de lo que se esperaba, es decir, dentro del paradigma general que manejamos, pues suele haber controversia. Pero claro, al final lo que llegas es, si esto me lo encuentro en lugar del Jurásico inferior, en el Cretácico, no tengo ninguna duda de que es una flor. Así que es una flor. O con casi toda probabilidad es una flor. Y la siguiente es, en el Cretácico siempre se ha hablado de que toda la diversificación de las plantas con flor está muy ligada a la coevolución con insectos. Esto es una hipótesis que está basada en la grandísima relación que tienen ambos grupos de coevolución a día de hoy todavía. Es decir, hay muchas especies que tienen polinización específica. Y a donde quiero llegar con esto es que, aunque la diversificación quizá fue en el Cretácico, no quiere decir que su origen fuera allí. Exacto. Del mismo modo que los dinosaurios aparecen mucho antes de diversificar a lo bestia, pues las plantas con flor probablemente fueron un caso muy parecido. Aparecen por ahí, son los empolloncitos de la clase que están ahí marginadillos los pobres, hasta que de repente salen del instituto y florecen, nunca mejor dicho. Florecen, exacto. Igual tuvieron que llegar los grupos de insectos que son los polinizadores habituales para que realmente pegaran el estirón. Pero en cualquier caso, pues
Bienvenida Nanjinganzus. del Bienvenida Dios Nanjing Ganzus. Nanjingansus. Ganzus. Ganzus. Ganzúa. TH. Y pasamos a otra. Bueno, ¿queréis comentar lo del robot? Lo del El robotito. robot. Bueno, el robot y Yo como no tal comento. es... Bueno, comentamos una noticia. Muy rápidamente, esto es un Nature, un Nature, Nature. en el que un grupo muy nutrido de especialistas tanto en biomecánica como en icnología como en robótica han unido todo su esfuerzo y conocimiento en demostrar a través de un experimento con robótica cómo evoluciona la locomoción en los primeros amniotas. En concreto, en ¿Amniotas una... o tetrápodos? Amniotas. Es decir, los amniotas son los primeros vertebrados que salen al se- agua. que O sea, se- que salen, que que se salen del agua independizan del todo. y se independizian totalmente del medio acuático. Es decir, los anfibios son tetrápodos, es decir, con 4 patas, 4 extremidades, pero todavía no están independizados totalmente del medio acuático. Por eso de que siguen poniendo los huevos a remo en el agua. Poner los huevos a remojo suena muy mal. Los amniotas, o sea, los tetrápodos, no, los amniotas, perdón, son capaces de poner los huevos y llevar una vida totalmente Sí, exacto. fuera, totalmente separados, sin estar ligados de ninguna manera En al medio parte acuático. porque su huevo tiene lo que es la cáscara que permite que no se seque el interior del huevo a pesar de no estar bajo el agua. Exacto, Dentro los o dentro del agua. amniotas son los reptiles. Sí, los comúnmente Cerosulatos, y tradicionalmente sí, llamados Sí, reptiles. lo que conoceríamos y de todos forma sus descendientes. genérica como los reptiles de hoy en día, las aves, que también que ya en un sentido más estricto y científicamente correcto entran dentro de los reptiles también, y los mamíferos. Los sinápsidos. Sí. Exacto. Bueno, y por supuesto, pues... Todo lo que está en ese grupo. Este incluyendo artículo dinosaurios, que son reptiles, No es que revele algo que digas, ¡buah, qué brutal!, sino que es brutal por el nivel de técnico y el nivel de detalle y el nivel técnico. O sea, el hecho de reconstruir un modelo tridimensional de estos esqueletos y de las huellas, acoplarlos y luego también generar un robot que se mueva de acuerdo a este modelo, siguiendo... Y que pueda andar. Y que pueda andar y que replique perfectamente los movimientos y rangos de movimiento que tendrían estos... lo que es, Por no hablar de las huellas. Exacto, las sí, huellas una cosa u también. otra. Replica muy bien el rango de movimientos que tendría un animal de estas características porque son modelos perfectamente hechos a partir de restos fósiles de estos animales y también han usado las huellas a la hora de replicar lo que es pues eso, las zancadas, el alcance, la distancia de paso. la distancia de paso. Entonces es un ejemplo preciosísimo de Multidisciplinaridad. Exacto, multidisciplinaridad brutal, incluyendo ingenieros y gente que se dedica a robótica y gente que hace simulaciones 3D y todo. Es Pero vamos, todo maravilloso. recomendamos el vídeo de Paco, que si no ha salido ya, saldrá brevemente en su canal. No hay presión, ¿sabes? No lo he grabado a día de hoy, pero bueno, algún día saldrá. Pero ves, así tienes la obligación moral de ¿Ves? hacerlo. Sí, ahora me has ahí... Joder, qué presión. ¿Has visto? ¿Has visto? Bueno, ¿y qué Y nos nada. queda? Y nos queda una. Una sola. Nos queda una Una. noticia en la que nos vamos a mi terreno. Hmm. Nos vamos al agua. Nos vamos a los reptiles marinos del Triásico. Oh. A los que estudio yo normalmente, es decir, a sauropterigios, notosaurios, placodontos, tal, no. Nos vamos a los ictiosauriomorfos. ¿Ictio Ictiosauromorfos. Son los que incluyen los típicos ictiosaurios, es decir, estos típicos reptiles acuáticos mesozoicos con forma de delfín, Sí, así como más o menos y tal. fusiformes. Sí. ¿Cuál es el problema? Que los ictiosauriomorfos no incluyen solo a los ictiosaurios. En el Triásico tenemos una serie de formas basales y raras y aberrantes que recuerdan a los ictiosaurios, que están emparentados con ellos, pero que no son ictiosaurios. Y dentro de estos ictiosauriomorfos se encuentra un grupo llamado upesuquios, conocidos exclusivamente en el Triásico de China. Son bichos con un cuerpo como bastante robustote, como bastante protegido por las costillas y las costillas gastrales y osteodermos en el lomo y tal, con luego un cráneo bastante raro, también así alargado Y pequeñito. y pequeñito y sin dientes. Son bichos edentúleos. Sí. Desdentados. Sí, desdentados, chimuelos, si lo preferís. ¡Vaya! Y- Con la iglesia hemos topado. Y que normalmente, cuyo modo de vida tradicionalmente se asocia a filtración y cosas así. Bueno, pues se ha publicado
un género de un upesukio de estos, que es Eretmorrhifis caroldongi, que no es un género nuevo, se conocía ya desde 2015. ¿Cuál es la cosa? Que los ejemplares que se conocían de 2015 no tenían cabecita. Se acaban de publicar 2 especímenes nuevos con cabeza y ¡ay mamá! Porque en vez de tener la típica cabeza, eso, de morros largos, sin dientes y tal, tiene una cabeza con forma de ornitorrinco, básicamente. ¡Mamma mía! Bueno, con forma de cabeza de ornitorrinco. En vez de tener un pico alargado, tienen forma de pico como de pato. Tienen muchos huequitos entre los huesos que conforman el pico, que de alguna manera estarían cubiertos de cartílago y tal, de manera a como ocurre en el cráneo de los ornitorrincos, con unos ojitos muy pequeñitos, como los ornitorrincos, y proponen que tendría este pico, tendría algún tipo de órganos sensitivos de alguna clase que le ayudarían a encontrar su alimento por el fango o cosas así, de manera análoga a los ornitorrincos, que también tienen los ojillos pequeñicos y tal. Así que es un bicho, si los upesukios son ya raros, pues este todavía más. O sea, qué raro, un bicho raro en el Triásico. Sí, el Triásico es siempre, como dice Mario, el cachondeo triásico. El cachondeo triásico. Porque la cantidad de bichos extraños que hay ahí, la naturaleza se puso las botas a experimentar. Aunque, de nuevo, yo voy a citar a un paleontólogo argentino, José Bonaparte. No es raro, es que nunca lo viste antes. Pues eso. Pues nada, y con esto terminamos las piribiris de... Sí, con esto terminamos las piribiris, que nos han quedado larguitas. Sí, larguitas y densas. Así que, bueno, pues hasta aquí lo dejamos, al menos en el vídeo, y vamos a pasar al tema de hoy. Y nada, recuerda, si te ha molado, pues lo compartes, le das al like, lo comentas. Te suscribes al canal. Por favor, puedes darle a la campanita para estar atento cada vez que subamos un vídeo, que suele ser de uvas a peras, pero vale la pena. Sí, además así se crea expectativa. Esto es como Half-Life 3. Por ejemplo. ¿Algo que añadir? No, que no entendí esa referencia de Dani, así que adiós. Gamer, tío, gamer. Ya, pero... Adiós. Ale, hasta luego. Vale. Esto está grabando. Espera, creo que voy a subir un poco la camarita. Sí, noticiario informativo. Pues... Vale, Vas a hacer otra vez. Tienes que hacer las piribiri noticias para el vídeo. ¿En serio? Sí. Vale. Piribiri noticias.